Saludamos a cada uno de ustedes, a los que están en casa también, a los que nos verán más tarde en esta palabra. Y sabemos que Dios ha sido bueno, y una de las cosas que nos hace crecer en Dios, crecer en Él, es la palabra de Dios. Aleluya. Y mis amados, estamos tocando una serie, ¿cómo triunfar en familia? En este mes de septiembre estamos celebrando el amor y la amistad en familia, y estamos aprendiendo cómo triunfar en familia. Bien, y no solamente es conocer principios o secretos que son claves, sino también ponerlos en práctica para que podamos triunfar en familia. ¿Cuáles principios? ¿Cuáles secretos? Unos principios, unos secretos que alguien aprendió, que los puso en práctica y que triunfó en la vida. A los 30 años era el gobernador del imperio más grande de aquel tiempo, del imperio egipcio. Y mis amados, no solamente triunfó él, sino que compartió el triunfo con toda su familia. Y ese es el triunfo que Dios quiere que tú y yo tengamos en la vida. Que no solamente triunfemos nosotros, sino que también triunfemos toda nuestra familia. Entonces, mis amados, a los 30 años, José ya era un triunfador. Ya tenía tremendo cargo ahí en la corte de Faraón. Pero mis amados, vamos a ver algunos principios hoy. Pero ya vimos algunos. El primer principio que vimos fue que José creció no importando las circunstancias, no importando lo que vivía. Recuerda, José vivía entre el amor de su padre y el odio de sus hermanos. De sus 10, 11 hermanos, vivía en esa situación. Pero otro de los principios que vemos en la vida de José era que José era un soñador. Soñaba y soñaba en cosas grandes. Allí cuidando las ovejas de su padre, trabajando, laborando, siendo muy servicial a su padre. Allí soñaba y soñaba cosas en grandes, mis amados. Y otro de los principios que vemos ahí es que José supo adaptarse a los cambios. José supo adaptarse a los cambios. Las personas que triunfan en la vida son aquellas personas que se adaptan a los cambios de la vida. Y número 4, José aprendió a tener temor de Dios. Y esto es clave. José aprendió a temer a Dios, porque el temor de Dios se aprende. Nuestros hijos aprenden temor de Dios a través de nosotros, del temor que nosotros mostremos por Dios. Por eso es muy importante entender esto, que nosotros tememos al Señor, pero también somos ejemplos para otros de temer a Dios, ¿cierto? Y de ver la bendición de Dios en nosotros, para que otros digan, de verdad esto es cierto y vale la pena tener temor a Dios. Ahora, mis amados, José tuvo ese temor de Dios. Estaba en Egipto, vivía solo, alejado de su familia, como esclavo, pero a él no se le olvidó que Dios lo veía. Y si Dios lo veía, era suficiente para hacer las cosas correctamente. De la misma manera, si Dios te ve, si Dios nos ve, es suficiente para hacer las cosas correctamente. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, que rompe las estructuras mentales, que rompe toda necedad en el nombre de Jesús, que rompe la maldición de iniquidad, para que la luz de Cristo llegue a cada corazón, Dios de la gloria, y podamos ver el camino que tú nos trazaste. Señor, reprendemos toda opresión demoníaca, reprendemos todo dardo del diablo, reprendemos toda actitud negativa a la palabra
y declaramos que hay una unción de gracia y hay un espíritu como los hermanos de Berea dispuestos a aprender y a investigar más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados, ¿cómo triunfar en familia? Número 5. Una de las cosas que hizo José fue que José olvidó el pasado y fructificó en el presente. Aleluya. Dice Génesis 41, 50 al 52, dice: y le nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senet, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mis amados, José aprendió a olvidar el pasado. Y lo que tuvo que olvidar José no fue cualquier cosa. Recuerda, sus 11 hermanos lo trataron de matar. Sus 11 hermanos lo trataron de ahogar en una cisterna. Sus 11 hermanos lo vendieron como esclavo. Y ahora estaba en un país extranjero con una lengua diferente, ahí siendo esclavo. Y viviendo todas las penurias que tuvo que vivir como esclavo. Dice aquí, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Es decir, aunque José hizo lo correcto, pero eso no quiere decir que no se afligió, que no le dolió lo que hicieron sus hermanos, que no le dolió el ser separado de sus padres, de su tierra, ¿cierto? Y entonces dice que al primer hijo le puso Manasés porque dijo: Dios me ha hecho olvidar. Ahora, ¿cuál es el problema en esta hora? Hay personas que viven sufriendo por cosas que pasaron en su familia hace mucho tiempo. Jóvenes que sufren por un amor que se acabó. Y dicen: ya no quiero seguir viviendo. Ya para qué vivir. Pero ¿cuánto hace que conoció a esa persona? Hace 3 meses, hace 1 año. Y ya se está muriendo. Personas así que están sufriendo por cosas que les pasó en el pasado. ¿Cierto? Ahora, por malos negocios. ¿Cuántos han hecho malos negocios? Levanten la mano. Yo soy el primero. He hecho malos negocios. Pero una de las cosas es que Dios nos hace olvidar. Y esas malas experiencias nos dan ahí un saldo a favor, ¿cierto? Para nosotros en el futuro no caer en lo mismo. Y aconsejar a otros para que no caigan en lo mismo. Entonces, mis amados, nosotros tenemos situaciones del pasado por malas relaciones. Relaciones amorosas, relaciones sentimentales, relaciones entre amigos que se acabaron, amigos que nos defraudaron, ¿cierto? Malos negocios que hemos hecho, malas inversiones, por fracasos empresariales. Y a veces esas situaciones nos atormentan. Vivimos atormentados por esas circunstancias y entonces esas cosas nos paralizan y no nos dejan continuar adelante. Ahora, los que no tienen capacidad de olvidar, no tienen capacidad de volver a empezar. ¿Quieres empezar en la vida nuevamente? Pues tienes que olvidar el pasado. Tienes que olvidar lo duro que te pasó en la vida. Tienes que olvidar esas traiciones, esos fracasos que tuviste para poder empezar de nuevo. Ahora, ¿cuántos peleamos por cosas que hoy nos reímos? ¿No es así? Ayer lo veíamos una tragedia, pero luego decimos: uy, yo sí era mucho lo uy. Mire, estaba llorando, no quería hacer nada por situaciones que no valían la pena. Ahora la pregunta es: todos tenemos cosas para olvidar. Hay cosas de nuestro pasado que tenemos que olvidar. La pregunta es: ¿cómo olvidarlo? Creo que es una canción por ahí. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo nos olvidamos de esas cosas que a veces el diablo nos trae para atormentarnos? ¿Cierto? Uy, si no hubiera hecho ese mal negocio y hubiera guardado la platica, la tendría por ahí.
si no hubiera hecho ese día tal cosa, si no hubiera tal cosa, si no hubiera ese día salido, si me hubiera quedado en casa. Y el enemigo nos atormenta con cosas que pasaron. Pero diga conmigo, lo que pasó, pasó. Y Dios lo restaurará. Eso dice la palabra. Ahora, ¿cómo podemos olvidar el pasado? Pues la palabra de Dios nos da la fórmula allí en Job capítulo 11, verso 13 al 18. Déjeme decirte, esta cita yo la escuché alguna vez cuando tenía, yo creo que 15, 16 años. Estuve en un retiro de jóvenes y desde ahí decidí aprenderme esta cita de memoria, y eso siempre me bendice. Me bendice la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Cómo olvidar lo que pasó? Dice así la palabra: decídete a actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. Es decir, deja de llorar por tu pérdida, deja de llorar por tu fracaso y empieza a orar a Dios. Decídete a hacer lo que tienes que hacer, porque el pasado dice: no, yo no salgo. ¿Para qué? Si él no está o ella ya no está, o el negocio ya no está, yo no salgo, ya no me cambio, ya no quiero comprar nada, ya no hay nada en mi vida para hacerlo. Pero dice la palabra: toma una decisión, decídete a hacer lo que tienes que hacer y dirige tus súplicas a Dios. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti, no des lugar en tu casa a la maldad. No permitas que en tu casa reine la maldad. ¿Cierto? Aleja el pecado de ti, dice aquí. Entonces dice: así podrás alzar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor. Echarás en el olvido tus sufrimientos, los olvidarás como aguas que pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos hemos tenido sufrimientos en la vida, fracasos, malas experiencias, pero dice la palabra que olvidarás tus sufrimientos, tus fracasos, tus malos negocios, tus metidas de pata, las olvidarás como aguas que pasaron. Ya pasaron, eso ya quedó atrás. Dice: tu vida brillará más que el sol a mediodía, tus horas más oscuras serán como el amanecer. Dice, aquí esto es poderoso, dice: tu vida brillará más que el sol a mediodía, tus horas más oscuras serán como el amanecer. Esto me impacta porque recuerda, en los Salmos leímos un verso que nos impactó mucho. Dice que Dios viene a nuestro encuentro al clarear la mañana. Por eso cuando la madrugada es más oscura es cuando estamos buscando al Señor y es cuando vemos más claramente. Dice: nada te asustará cuando descanses y muchos vendrán a buscar tu favor. Diga conmigo: lo que pasó, pasó. Lo que perdí, perdí. Porque Dios lo restaurará. Eso es poderoso. Eso nos da paz. Eso nos da vida para seguir soñando, para seguir clamando al Señor, para seguir buscando a Dios, para hacer las cosas bien. Entonces, mis amados, una de las cosas que tú y yo debemos hacer, mis amados, es olvidar el pasado y fructificar en el presente. ¿Cómo fructificando? Haciendo lo que tenemos que hacer, levantándonos temprano a buscar a Dios y luego hacer las tareas diarias. Y Dios nos va guiando a lo que tenemos que hacer. Ser productivos en la vida. No permitas que pase un día sin ser productivo, para que te bendiga Dios tu vida y bendiga tu familia. Por eso, mis amados, recuerda, olvida el pasado, olvida lo que pasó, olvida la mala experiencia y proyéctate para el futuro las cosas grandes que Dios tiene contigo. Número 6, saber perdonar. Dice Génesis, José supo perdonar a sus hermanos. Dice Génesis 45, 4 al 15, dice así: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto, el que lo trataste de matar, el que lo metiste. Yo soy ese. ¿Se imagina cómo le quedaría las caras a sus dos hermanos? Se fueron como
en los cuentos de Condorito. Plop, ¿cómo así? Que este es nuestro hermano menor. Ahora es gobernador de Egipto. Dice, ahora pues no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque era para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Tremenda capacidad de perdonar. Me encuentran aquí los hermanos, los verdugos, los que lo metieron en la cisterna para matarlo, los que lo vendieron como esclavo. Se imagina los gritos, el dolor, el llanto, el clamor, las súplicas de José para que sus hermanos no lo vendieran. Pero aún así no lo escucharon. Pero pasó el tiempo. Ahora los hermanos están arrodillándose delante de José porque es el primer ministro de Egipto. Y entonces José se da a conocer. A mí me impacta como inicia este capítulo ahí en el verso 1. Dice, no podía ya José contenerse. Ya estaba su corazón derretido viendo a sus hermanos. Dice, y mandó sacar a todos los egipcios y solamente quedó con ellos. Y entonces se presenta y le dice, mira, yo soy José, tu hermano, el que ustedes trataron de matar, el que ustedes humillaban, el que ustedes saboteaban, el que ustedes vendieron para Egipto. Pero no se preocupe, no fueron ustedes, fue Dios que hizo que ustedes hicieran eso para yo poder llegar aquí. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios mandó a José como esclavo? ¿Por qué no lo mandó en Uber? O en ese tiempo en un burro, en canoa, en avión, en algo más fácil. Diga conmigo, porque Dios estaba formando el carácter de José. Eso es poderoso. Y muchas de las cosas que pasan en nuestra vida es porque Dios está formando el carácter. Es porque Dios está formando nuestro carácter. Y entonces José se da a conocer ahí a sus hermanos. Y le dicen, no, la idea realmente no fue de ustedes. La idea fue de Dios. Porque Dios preparó todo esto para preservar no solamente mi vida, sino la vida de ustedes y de toda nuestra familia. Es plan de Dios porque Dios sabía que venía esta hambre. Y Dios permitió esto para que yo pudiera llegar aquí. Mira lo que dice el verso 12. He aquí vuestros ojos ven, está diciendo José, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca les habla. Hagan esto. Hagan saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. ¡Qué capacidad para perdonar! Él era el primer ministro, tenía todo el poder, la gloria, el dinero. Él no necesitaba hacer algo, no necesitaba esto, pero él lo hizo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde aprendió José a perdonar así? ¿Cómo José pudo perdonar a sus hermanos? ¿Quién le enseñó? Pues mis amados, el perdón se aprende en casa. El perdón se aprende en casa. Cuando los hijos ven que sus padres se perdonan, ahí es donde se aprende a perdonar. Porque hay una historia. Recuerda que Jacob, el padre de José, tenía un hermano llamado Esaú. Y por muchos años vivieron peleando. Muchos años. Como 30 años estuvieron disgustados, pero llegó el momento en que tenían que reencontrarse. Y dice que Jacob colocó una caravana para ver la reacción de Esaú, porque no sabía cómo Esaú iba a reaccionar.
¿Y qué hizo Esaú? Dice que se bajó de su caballo, corrió a él. Dice que lo abrazó y lloró con él. Pero dice la palabra que José era de 5 años y estaba mirando esa escena. ¿Será que nuestros hijos ven en nuestra casa escenas de perdón? Escenas de reconciliación. Escenas de buen ambiente en la casa. O las escenas que ve es de pelea. Porque es en el hogar donde se aprende a perdonar. José lo aprendió porque vio de su padre hacerlo, perdonarse con su hermano, y ahora él está haciendo lo mismo. Es impactante que más o menos dice lo mismo en la palabra. Hijo Esaú corrió y se abrazó a Esaú y lloró. Y aquí dice lo mismo. Y José fue a sus hermanos y se echó sobre su cuello y los abrazó y lloró con ellos y perdonó. Ahora, José tenía una enorme capacidad de perdonar. Escúchalo. No hay éxito completo en ninguna persona si no aprende a perdonar. No hay éxito completo si tú no aprendes a perdonar. Tienes que aprender a perdonar. José los perdonó. Escucha, personas que saben perdonar son las personas que triunfan en la vida. Porque perdonar sana tus heridas y las heridas de los otros. Hay una canción bonita que nosotros cantamos, dice que el Señor sane nuestras heridas. Pero eso se logra a través del perdón de Dios. Pero también cuando nosotros perdonamos a otros, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Perdonar a las personas que queremos, los que nos han hecho daño. Porque no hay éxito completo sin perdón. No hay reconciliación completa si no hay perdón. Y vemos que la palabra dice que José trajo a toda su familia. Trajo a toda su familia. Dice que 70 personas, entre hermanos, las esposas de los hermanos, los hijos, ¿cierto?, de sus hermanos, aún los nietos, vinieron ahí. Y todos empezaron a disfrutar la bendición de José. Ahora, ¿para qué Dios quiere que te bendiga? ¿Para qué quieres tener mucho dinero? Para demostrarle a las personas que lo han humillado. ¿Para demostrarle cómo bien le ha ido? ¿O para compartir a otros? Porque tú tienes que aprender a compartir la bendición que Dios te da con otros. Tú tienes que hacerlo de una manera sabia. Ayudar a otros. A veces nos duele porque a veces la ayuda que se les da no la valoran. Pero no nos importa. Hazlo, porque el éxito tuyo tiene que ser el éxito de toda tu familia. El éxito tuyo, la bendición tuya tiene que alcanzar a toda tu familia, a tu casa, a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos. La bendición tuya tiene que alcanzar a otros. Mis amados, José supo perdonar y en ese perdón compartió todo lo que Dios le había dado. Todo lo que Dios le había dado lo compartió. Por eso, mi amado, nosotros buscamos la bendición de Dios es para compartir, para bendecir, porque ahí es donde viene la bendición. Dice la palabra, hay aquellos que retienen y les es quitado, pero hay aquellos que dan y les es añadido. Número 7. Ser digno de confianza. José era digno de confianza. Y tú tienes que ser digno de confianza. Tienes que saber de dónde te sacó Dios. Las personas que Dios colocó para que te bendijeran. Para que realmente tú seas confiable. Génesis 39:6 dice, y Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José
y no se preocupaba de nada, sino del pan que comía. Es decir, lo único que hacía Potifar era comer. Tenía una finca muy grande, pero no se preocupaba porque José era excelente administrador. Y dice la palabra, y era José de hermoso semblante y bella presencia. José no era solo presencia, sino que también era confiable. Dios está buscando hijos que sean confiables. Dios quiere sus hijos que puedan confiar en ellos, para que Dios pueda depositar su bendición sobre ellos. Mis amados, José, aunque era esclavo, allí llegó a ser el mayordomo porque era digno de confianza. Génesis 39, 22 y 23. Ahora José ya está en la cárcel, dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Es impactante, porque si como esclavo José era digno de confianza, como preso también era digno de confianza. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esto es poderoso, porque esa tiene que ser tu mentalidad. Lo que tú hagas tienes que prosperar. Tú tienes que tener mentalidad de empresario, mentalidad de dueño, de mentalidad de rey. Porque el que tiene mentalidad de obrero simplemente está pensando en cumplir una hora. Pero el que tiene mentalidad de dueño, de socio, está pensando en cumplir una tarea. En estos días hablaba con una persona y decía, mire, me pasó algo y estaba muy triste. Y no lleva sino 15 días trabajando en la empresa donde está. Y dice, y apenas entré, todo el mundo llegó feliz. Y eso le impactó. Y dice, yo solamente hago mi trabajo y ayudo a los otros que se están quedando. Es decir, él está ganándose la confianza de sus jefes. Mis amados, y de la misma manera José se ganó la confianza de Potifar, el dueño de su vida porque era esclavo. Se ganó la confianza del jefe de los carceleros en la cárcel. Y se ganó la confianza de Faraón cuando salió a interpretar el sueño de Faraón. José no era de doble ánimo. José no hablaba como la actitud de este mundo que dicen es hablar políticamente correcto. Hablamos políticamente correcto para que nadie se ofenda, para que nadie se vaya, para que nadie diga nada. José era digno de confianza. Mis amados, como en su hogar era el consentido, el hijo amado. Como esclavo llegó a ser mayordomo. Como preso llegó a ser el jefe de los presos. Y ya en la corte de Faraón llegó a ser el primer ministro. No andaban controlando lo que hacía José porque sabían que lo hacía bien. Diga conmigo, lo que yo hago, lo hago bien. Diga conmigo, Dios no tiene mucho trabajo conmigo porque yo hago lo que Él me dice. Como dijo Jesús, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Porque esa es nuestra meta, hacer las cosas para Dios y hacerlo lo mejor. Porque dice la palabra que todo lo que fue creado por Dios y para Dios. Sean tronos, sean dominios, sean reinos, sean empresas. Todo fue hecho, creado para Dios, por Dios y para Dios. Por eso tenemos que ser dignos de confianza.
Mis amados, una de las cosas que se ve en este tiempo es la falta de confianza. No se puede confiar en las personas. Son infieles, son desleales. Es el espíritu de esta era. Es lo que se mueve ahora. Pero tú tienes que ser digno de confianza. Dios puede confiar en ti. Dice Dios, yo te voy a poner como líder en esta iglesia porque yo puedo confiar en ti. Porque yo sé que tú no vas a pagar mal. Tú vas a hacer las cosas bien. Porque es que en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la empresa, no hacemos las cosas para la gente, las hacemos para Dios. Y las tenemos que hacer bien, las tenemos que hacer excelente. Porque tenemos que ser dignos de confianza para Dios. Ahora, tenemos que confiar en nuestros hijos. Tenemos que enseñarlos a ser responsables. Tenemos que confiar a nuestro cónyuge, con nuestro cónyuge. No ser desconfiado. Confiar en ellos. Saber que en la familia cada uno está haciendo el mejor esfuerzo. Mis amados, el éxito de una persona está en la medida que podamos dar e infundir confianza a los demás. Tú tienes que ser digno de confianza para Dios. Dios puede confiar en ti. La tarea que te ha dado, el trabajo que te ha dado. Hijos, no maten la confianza de sus padres. Vivan entendiendo que si obedecen están obedeciendo a Dios. Número 8. José interpretó el sueño de otros. Interpretar el sueño de otros es donde radica el éxito para nuestras vidas. Génesis 48 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntemelo. ¿No es el que Dios da las interpretaciones? Cuénteme el sueño, que aquí está el poder de Dios y la presencia de Dios para interpretarlo, para creerle a Dios y para actuar rápidamente. Mis amados, José interpretó el sueño de otros en la cárcel, del copero y el panadero, y ambos sueños se cumplieron. Pasaron 2 años y luego interpretó el sueño de Faraón. Y ese sueño también se cumplió. José llegó a tener más éxito por interpretar el sueño de otros que por su sueño. Lo que le abrió el éxito a José fue interpretar el sueño de otros. Ser diligente, ser digno de confianza. Si quieres triunfar en la vida, no solo debes pensar en ti, en tu sueño, sino en lo que sueñan los demás que están a tu lado. ¿Qué sueño tiene tu cónyuge? ¿Qué sueño tienen tus hijos que son de Dios? Porque a la medida que como familia trabajemos por esos sueños, también vamos a triunfar nosotros. Pregúntale a tus padres cuál es el sueño que tienen. Uno de los sueños que tenía mi padre era ir a Israel. Y yo doy gracias porque este servidor y con mis hermanos pudimos cumplir ese sueño. Algunos otros tienen el sueño de ir a Disney. Eso no es malo. Es un sueño que Dios coloca en el corazón de alguien. Y Dios lo cumple. Porque tú no puedes ir solo, vas con la familia. Entonces, mis amados, una de las cosas que nos ayuda a cumplir nuestros sueños es cuando nosotros ayudamos, ¿cierto? Animamos a otros a cumplir sus sueños. Sueña y ayuda a los demás a que alcancen sus sueños. José no llegó a tener éxito por el sueño que tenía de las 11 estrellas, sino por ayudar a otros a cumplir su sueño. Tenemos que ayudar, tenemos que animar, guiados por el Santo Espíritu, clamar al Señor. Si alguien dice, mire, es que ahora los viajes están
se están dando a la luna. ¿Qué hago? Yo tengo ese sueño. Y te cuenta a ti, dicen, pues yo no sé. Es más, ni tengo plata porque eso vale como $250,000. Pero voy a orar por ti. ¿Quién quita que Dios te lo cumpla? Si no en esta vida, cuando Jesucristo venga por nosotros y nos lleve a la patria celestial. Porque tenemos que ayudar a otros a cumplir sus sueños. Cuando son los sueños de Dios. Cuando son los propósitos de Dios. Y así vamos a triunfar en familia. Así vamos a disfrutar en familia. ¿Por qué? Porque vamos a compartir los triunfos de otros. El triunfo no solamente es para mí, sino para otros. Ayuda a compartir el sueño de otros. Anímalo. ¿Cuál es el sueño de tu papá, de tu mamá? ¿Qué es lo que ellos quieren? No tu sueño. El sueño de ellos. Porque a veces creemos que el sueño de nuestros padres es nuestro sueño. No, es que yo me los traigo, me los llevo, me los doy aquí. No. ¿Cuál es el sueño de ellos? Para ayudar a qué? A que ese sueño se cumpla. Para que eso se dé. Para que podamos realmente triunfar en familia y no triunfar solos. Hay sueños que se cumplen, hay sueños que se dan y hay que ayudar a que esos sueños se cumplan. Por eso, mis amados, no importa cuál sea el sueño, cuando es de Dios, Dios se glorifica. Año 2006-7, Dani tenía por ahí 7 años. Y él dijo, estábamos en un tiempo de oración muy hermoso, adorando y orando al Señor. Y había una presencia de Dios. Y el niño dijo, papi, yo quiero ir a Disney. Y yo dije, chanfle. Un día antes me había hecho algo. Estamos aquí. Y había unas conferencias en Panamá. Y entonces pasaron. Todos los que tengan peticiones vengan aquí. Y cuando yo veo al niño ahí, tenía 7 años, papi, ¿por qué oro? Dice, no, es que yo quiero ir a Panamá. Dije, chanfle, eso no le toca a él, me toca a mí. Pero eso no me toca a mí, sino le toca a Dios. Le dijo, listo, vamos a orar. Yo no le dije, no se puede ir, está muy pequeño, los niños no van, usted vaya allá a dormirse, usted vaya a molestar, no. Vamos a orar. Y fue una bendición. Pero luego, en otro tiempo, cuando tenía los 7 años, era una noche como 10, 11 de la noche, lo recuerdo tanto, y dijo, papi, yo quiero ir a Disney. Y dije, pues pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Y él empezó, Señor, yo quiero ir a Disney, por favor. Cuando empieza a llorar, dice, no entiendo. Dice, ¿qué no entiende? No entiendo lo que veo. ¿Y qué está viendo? Dice, no veo hojas que pasan. Y le digo, ¿qué dicen las hojas? Dice, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y paran en 2010. Y yo lo agarré. El Señor nos va a llevar en el 2010. Faltaban como 3 años. Pero Dios cumple los sueños. Cuando nosotros ayudamos a otro a cumplir los sueños. No solamente pienses en ti. Piensa en los demás para cumplir los sueños. Mis amados, y llegó el 2010. En enero estábamos sacando la visa como familia para Estados Unidos. Y nos la dieron como familia. Porque había un propósito, porque había un plan de Dios. Cuando hay un propósito, cuando hay un plan de Dios, Dios se glorifica. Dios obra. Dios abre la puerta. Dios bendice. Podemos triunfar en familia. Podemos salir adelante en familia. Podemos prosperar en familia. Pero hay que pasar unos procesos.
No es tan fácil. No es de la noche a la mañana. Hay que entender, conocer estos principios que conoció José. Y no solamente los conoció, sino que los puso en práctica para luego ver victorias poderosas, para luego ver bendiciones gloriosas, bendiciones maravillosas, bendiciones hermosas. Y sigamos con los sueños. Este año tuvo un sueño. Dijo: papi, yo quiero ir a los Estados Unidos. Y yo le dije: ya iba, ¿por qué no va a Europa? Dijo: uy, sí, mejor Europa. Está trabajando, lo puede hacer. Y entonces empezó a caminar en fe. Y dijo: voy a ir en agosto del próximo año. Es más, ya compró los tiquetes. Eso es caminar en fe, creerle al Señor, porque Dios cumple los sueños de nuestro corazón. Dios obra. Estás anhelante un negocio, ve, mira, va a los centros comerciales, a los pasajes comerciales, mira lo que pasa, mira lo que sucede, empieza a visualizarlo, porque Dios cumple los deseos del corazón del justo. Si soñamos en el Señor, si le creemos a Dios, si tenemos temor de Dios, porque la clave de José era que tenía temor de Dios. Él tenía un temor reverente por el Señor. Y siempre todas las cosas que hacía era para agradarlo a Él. Y de la misma manera, cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, también vamos a agradar a las personas. Y eso nos va a ayudar en esta tierra también. Porque ¿cómo es que Dios actúa? Yo conozco a una persona que conoce a otra persona que me va a conectar conmigo para la bendición y para el favor de Dios.